Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, hermanos, amigos, compatriotas. Estamos hoy día a domingo 30 de marzo de 2025 y quiero hacer este pequeño audio para transmitirles a ustedes algo que es de suyo importante y crucial en la historia de la Iglesia en los últimos 50 años. El título de este audio es: Los papas reconocen que hay crisis y manipulación de la fe. Los papas reconocen que hay crisis y manipulación de la fe. Bien, lo que afirmamos aquí, muy a pesar nuestro, no es una crítica ligera o infundada, que no se piense mal. Tratar de hacer un diagnóstico no es menospreciar al enfermo. Porque amamos a la Iglesia Católica, hablamos claramente y denunciamos los errores y herejías que ponen en peligro la salvación de las almas por las cuales Cristo murió en la cruz. Lo que decimos lo reconoce la máxima autoridad de la Iglesia. Y voy a hacer un recuento hacia atrás. En el discurso pronunciado por Pablo VI, el cardenal Montini, en ese minuto ya Papa, Pablo VI, el Papa que apoyó los cambios, dirigiéndose al seminario lombardo en Roma el 7 de diciembre de 1968, dijo que, comillas, la Iglesia se encuentra en una hora inquieta de autocrítica, o mejor dicho, de autodemolición. Es como una inversión aguda y compleja que nadie se habría esperado después del Concilio Vaticano II. La Iglesia está prácticamente golpeándose a sí misma. En el famoso discurso del 30 de junio de 1972, el Papa Pablo VI afirma tener la sensación de que, comillas, por alguna rendija se ha introducido el humo de Satanás en el templo de Dios. El humo de Satanás son todos los errores y herejías actuales en materia de fe, moral y culto, que se hacen pasar por doctrina católica y destruyen la verdadera fe, moral y la misa auténtica. El Papa prosigue, por favor, comillas, también en la Iglesia reina este estado de incertidumbre. Se creyó que después del concilio vendría una jornada de sol para la historia de la Iglesia. Ha llegado, sin embargo, una jornada de nubes, de tempestad y de oscuridad. En el discurso del 23 de noviembre de 1973, algo más de un año después que el anterior, el Papa se refiere también a la etiología, es decir, las causas de semejante desorientación, y reconociendo el error admite que, comillas, la apertura al mundo fue una verdadera invasión del pensamiento mundano en la Iglesia. Cierre comillas. Esta invasión arrebata a la Iglesia su fuerza de oposición y anula en ella toda especificidad. Y en este discurso resulta dramático el uso equívoco del pronombre en la primera persona del plural. Tal vez, dice, hemos sido demasiado débiles e imprudentes. Demasiado débiles e imprudentes. Sin embargo, los autores de tantos desastres no fueron señalados ni condenados, pues los señalados, difamados e incluso condenados sin ningún juicio fueron los obispos y sacerdotes defensores de la doctrina católica de siempre y de la Santa Misa de siempre, que comunican la fe de manera incorruptible y fructífera, a saber, Cardenal Ottaviani, Castromayer y todos los demás que fueron considerados conservadores en el Concilio Vaticano. En el sentido práctico, recordemos que Dios maldice la injusticia de los que abusan del poder y persiguen injustamente a los buenos hijos de la Iglesia. Si los últimos papas de la historia hubiesen apoyado a los defensores de la fe y de la misa de siempre,
en vez de dar cabida a todos los revolucionarios demoledores que se hicieron pasar por sabios reformadores. Y aquí me refiero a Congar y Casper y todo su séquito de reformadores. La gloriosa Iglesia Católica no estaría entonces en esta triste situación que presenciamos con dolor en la actualidad. Hace ya 50, 60 años, el desorden reina en muchísimas celebraciones litúrgicas que escandalizan a los fieles católicos y los alejan de la práctica religiosa. Eso ha conllevado una gran migración de católicos hacia el protestantismo. Y justamente porque también la iglesia en el concilio se protestantizó. Y los únicos perseguidos y condenados fueron los sacerdotes que no habían participado en este cambio de la misa. El desorden sigue haciendo daño. Cada sacerdote puede inventar la liturgia que quiere y en general muchos obispos callan. Sin embargo, en los últimos números 22, 3 y 23 de la Constitución sobre la liturgia publicada por el Concilio Vaticano II está escrito tal cual, comillas. Fíjese por favor, señor auditor, que nadie, aunque sea sacerdote, añada, quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia en la liturgia. No se introduzcan innovaciones si no lo exige una utilidad verdadera y cierta en la Iglesia, y solo después de haber tenido la precaución de que las nuevas formas se desarrollen, por decirlo así, orgánicamente a partir de las ya existentes. Muchos obispos no hacen respetar estos textos claros, pero sí impiden injustamente la celebración del culto divino y de la misa tal cual la celebraron los santos durante 2000 años, con muchos buenos frutos. Es decir, que hay un impedimento tácito y explícito de la misa de siempre, de la misa tradicional. Este comportamiento hostil hacia la misa tradicional contradice la ley promulgada por el Papa Benedicto XVI en el motu proprio Summorum Pontificum del 7 de julio de 2007. En efecto, este motu proprio, el Papa dice que la misa católica tradicional en latín nunca fue abrogada, nunca fue proscrita, nunca fue eliminada ni prohibida, y que todo sacerdote tiene el derecho de celebrarla sin pedirle permiso a nadie porque es la misa de siempre. Pasamos al siguiente papa. El Papa Juan Pablo II reconoció que la fe fue manipulada. Con ocasión de un congreso para las misiones populares, el Papa Juan Pablo II describió la situación de la Iglesia en los términos siguientes. Por favor, comillas. Es necesario admitir con realismo y con profunda y atormentada sensibilidad que los cristianos hoy, en gran parte, se sienten extraviados, confusos y perplejos, e incluso desilusionados. Aquí está destacado, se han esparcido a manos llenas ideas contrastantes con la verdad revelada y enseñada desde siempre. Se han propagado verdaderas propias herejías en el campo dogmático y moral, creando dudas, confusiones, rebeliones, y se ha manipulado incluso la liturgia, inmersos en el relativismo intelectual y moral, y por eso en el permisivismo los cristianos se ven tentados por el ateísmo, el agnosticismo, el iluminismo vagamente moralista, todo lo que es el orientalismo, y por un cristianismo sociológico, sin dogma definido y sin moral objetiva. Eso expresado en el Observatorio Romano del 7 de febrero de 1981, en la edición italiana, por si usted quiere ir a la fuente. Y se encuentra en la librería de ediciones Vaticana, tomo 4, 1, 1981. El mismo Papa Juan Pablo II, en su encíclica La Iglesia en Europa,
habla de la apostasía silenciosa de los europeos, de la apostasía silenciosa de los europeos, es decir, del abandono total de la fe católica por millones de personas, gracias a los cambios imprudentes introducidos en la Iglesia. El entonces cardenal Ratzinger, luego Benedicto XVI, mediante el documento Dominus Jesus, reconoce que la fe está en peligro por culpa de los teólogos modernos que la manipulan. En su libro Mi vida, él reconoce que los cambios hechos a la misa han causado mucho daño. Tenemos después el cardenal Antonelli, que fue testigo ocular y uno de los participantes en la reforma litúrgica, refiriéndose al padre cardenal Aníbal Bugnini, que hago el paréntesis, que fue encontrado gran masón, gran miembro de la masonería, y fue por lo mismo después más adelante castigado por Pablo VI, pero el daño ya estaba hecho. Entonces, refiriéndose al padre Bugnini, Aníbal Bugnini, el cardenal Antonelli nos dice: autor principal del nuevo misal, Aníbal Bugnini escribe: podría decir muchas cosas de este hombre. Debo añadir que siempre ha sido sostenido por Pablo VI. No quisiera equivocarme, pero la laguna más notable del padre Bugnini es su falta de formación y de sensibilidad teológica. Tengo la impresión que se ha concedido mucho, sobre todo en materia de sacramentos, a la mentalidad protestante que tiene Bugnini. Hablando de los colaboradores del padre Bugnini, el cardenal Antonelli, con sufrimiento, añade: lo más triste, sin embargo, es un dato de fondo, una actitud mental, una posición preestablecida, es decir, muchos de los que han influido en la reforma y otros no sienten ningún amor, ninguna veneración por lo que se nos ha transmitido, es decir, la misa tradicional. He aquí una mentalidad negativa, injusta y dañina. Por desgracia, el Papa Pablo VI está algo de su parte. Abrigarán todos las mejores intenciones, pero con semejante mentalidad se sienten inclinados a demoler y no a restaurar. Después del concilio, y sobre todo durante y después de la introducción de la nueva misa, hubo un gran desorden en la Iglesia. Mejor dicho, los modernistas, como el cardenal Suenens y el padre Yves Congar, son los más radicales revolucionarios, hablaron de una revolución semejante a la Revolución Francesa de 1789, que todos sabemos cómo destruyó a la sociedad cristiana occidente. La Revolución Francesa fue tremendamente nefasta para los católicos. Baste recordar el crimen en la Vendée, que asesinaron a todos los católicos allí por ser católicos. Y de la comunista Revolución Rusa de 1917, que es una profundización de la Revolución Francesa. Y en esto tiene razón Yves Congar. Hubo una trágica revolución en y contra la Iglesia Católica. El cardenal Antonelli escribía en 1969: estamos en el reinado de la confusión y me desagrada porque las consecuencias serán tristes. Está en la página 259 del mismo libro de Antonelli. Según las reglas del discernimiento de espíritus de San Ignacio de Loyola, tal confusión no puede venir de Dios. Los revolucionarios y los enemigos de la Iglesia aprovecharon el concilio y las reformas para destruir la Iglesia y perder a las almas, contaminando su fe, su liturgia, su catecismo, su teología y la formación de sus sacerdotes, religiosos y religiosas. Este es el problema. Todo se hizo en nombre de la Iglesia para destruir a la Iglesia. Y la principal destrucción está en que ningún sacerdote, a partir del Concilio Vaticano II, se forma en la sacrosanta doctrina de nuestro doctor común, del doctor angélico de Santo Tomás de Aquino, que no debemos olvidar que logra coronar la filosofía
como esclava de la teología. Ese es el comentario que les quería hacer hoy día, y justamente por lo mismo los invito a leer el libro La explicación de la Santa Misa del padre Martín Cochem, y es de las ediciones, vamos a ver, 5 ediciones de las edición Librería Editorial Quirios. En todo caso, en los comentarios de este audio, abajo, les voy a dejar el ISBN, el nombre y el título del libro para que lo puedan adquirir, porque al final trata la explicación completa de cómo es la misa tradicional, la verdadera misa católica, y el libro tiene alrededor de 400 páginas, por favor, pero vale la pena leerlo e introducirse en él, porque su obligación, querido contertulio, su obligación es exigir que le respeten la santa doctrina, le respeten la liturgia y exigir la misa de siempre, porque la misa de siempre, la misa real católica, que hoy día los diocesanos no siguen, esa misa actúa ex opere operator en el alma humana. Es decir, la mano de nuestro Señor actúa en sí mismo en el alma humana. La misa es de conversión, y eso es lo que pierde, además de todo lo que ha perdido, el invento nuevo de esta misa conciliar, que termina siendo principalmente una manifestación de carácter sociológica y de animación social. Buenas tardes, soy el profesor Álvaro Brantes, y les hablo desde mi formación en filosofía tomista. Gracias.